En este video podemos evidenciar las diferentes falencias que se presentan a lo largo de la carrera de los 100 metros planos con respecto a la técnica. Para analizar las causas que generan un incorrecto gesto técnico, es indispensable establecer algunas variables en cuestión, como la velocidad, la aceleración, tiempo, entre otros. Teniendo ya estos valores, se inicia con un análisis cualitativo, donde se reflejan los errores y virtudes que el deportista tiene en la carrera. Para poder ejecutar este paso es de vital importancia apoyarse en dos software en específico, como Kinovea y Skill Spector, como se va a mostrar en el presente video. Por otra parte, se puede afirmar que la biomecánica busca mejorar la técnica del deportista. Por lo tanto, todo este análisis mencionado anteriormente sirve como antesala para generar un plan de mejoramiento con el fin de corregir errores y establecer una mejora con respecto a la técnica. Objetivo general. Analizar la técnica de nuestro deportista en una carrera de 100 metros planos con el propósito de generar un plan de mejoramiento que permita a este atleta obtener mejores resultados. Objetivos específicos. Realizar un análisis cualitativo y cuantitativo con respecto a la cinemática del movimiento en correlación a la carrera de los 100 metros planos. Analizar las diferentes situaciones de la carrera. Analizar la técnica de carrera aplicada al atletismo de nuestro deportista. Reconocer Kinovea y Skill Spector como herramienta fundamental para establecer un análisis cualitativo y cuantitativo de la técnica del deportista. Realizar un plan de mejoramiento para fortalecer la técnica de carrera de nuestro deportista. Distancia versus tiempo. La carrera a analizar consta de 100 metros de distancia dividida en tres tramos de 33.33 metros. El deportista en cada tramo tuvo una variación de velocidad. Podemos evidenciar que en el tramo donde generamos menos tiempo fue en el segundo, debido a que ya se llevaba un proceso de aceleración y una velocidad inicial mucho más alta a la que tuvimos en el primero. En este primer tramo se estableció un tiempo de 5 segundos, 25 segundos más que en el tramo 2. Por otra parte, en el tramo 3 se tuvo una desaceleración ya que se generó más tiempo con respecto al tramo anterior. Generalmente se da por fatiga lo que fue que sucedió en este caso. Por ende, se generó un tiempo mucho mayor. Distancia versus velocidad inicial. Aquí podemos ver que nuestro análisis parte desde una velocidad inicial de 0, que consta desde que arranca el deportista hasta que culmina el recorrido. Podemos ver que en el tramo 3 se obtuvo una velocidad inicial mayor con respecto a los otros dos tramos divididos con la misma distancia de 33.33 metros, generando una distancia total de 100 metros. Distancia versus velocidad promedio. Podemos ver, al igual que en la gráfica anterior, que en el tramo 2 se generó una velocidad más alta con respecto a los otros dos tramos establecidos. Encontramos que en el tramo 3 no se pudo mantener la velocidad del tramo anterior. Además podemos ver que en el tramo 1 se generó un tiempo mayor con respecto a los otros dos tramos. Esto debido a que se partió de una velocidad inicial de 0. Al final, en el tramo total se obtuvo un tiempo de 7,17 metros sobre segundo. Distancia versus velocidad final. En la velocidad final se evidenció fatiga en el deportista, lo que llevó a una disminución progresiva y no se logró mantener la velocidad del segundo tramo, que fue de mejor rendimiento. Además, el primer tramo fue donde se tuvo una menor velocidad final, dado por el arranque y su velocidad inicial. Distancia versus aceleración. Se evidencia que en el primer tramo se generó una mayor aceleración debido al arranque. En el tramo 2 se obtuvo una mayor velocidad debido a que el deportista pudo obtener una mayor aceleración por la progresión del primer tramo. Sin embargo, la aceleración de ese tramo fue muy poca debido a que no es fácil acelerar sobre la aceleración y mantener una velocidad constante, mientras en el último tramo se evidencia una desaceleración por fatiga. Tiempo versus velocidad promedio. Los tiempos de los tres tramos tuvieron resultados variados. Sin embargo, el tramo que más rápido se corrió fue en el tramo 2, debido a la aceleración constante que se aportó desde el primer tramo. Tiempo versus aceleración.
La aceleración fue diferente en cada tramo. En el primer tramo fue mayor el tiempo y mayor aceleración. En el segundo tramo se mantuvo la aceleración y el tiempo disminuyó. Para el tercer tramo la aceleración disminuyó y el tiempo aumentó. Velocidad promedio versus velocidad inicial. En el primer tramo la velocidad inicial era de 0, por esta razón fue en el segundo tramo donde la velocidad llegó a su máximo y se mantuvo aumentando la velocidad promedio. Velocidad promedio versus aceleración. En el primer tramo se obtuvo una mayor aceleración, pero fue en el tramo 2 donde la velocidad fue más rápida. Esto se evidencia debido a que en el primer tramo la velocidad inicial fue de 0. En el tramo 3 hay una desaceleración y por ende la velocidad promedio disminuyó con respecto a la anterior. Velocidad final versus velocidad inicial. A consecuencia de la velocidad final que se obtuvo en el tramo 2, podemos ver que se obtuvo mayor velocidad inicial en el tramo 3. Además, en el tramo 1 se obtuvo la menor velocidad final a consecuencia de la velocidad inicial que fue 0. Velocidad inicial versus aceleración. El deportista comenzó con una velocidad inicial de 0, por ende en el primer tramo tuvo su máxima aceleración. Podemos evidenciar que en el tramo 3 se partió de una velocidad inicial mayor al resto de tramos. Sin embargo, no se pudo mantener la aceleración y por ende hubo una desaceleración. Zancada versus distancia. En el tramo 2 fue donde menos zancadas se evidenciaron. Esto sucede debido a la velocidad en el que llegó en el tramo 2. Mientras en el primer tramo fue donde se dieron el mayor número de zancadas debido a que la velocidad inicial fue de 0. Número de zancadas versus tiempo. Se evidencia que a menos zancadas menor tiempo, como fue el caso del segundo tramo, donde tiene que ver mucho la aceleración progresiva y la velocidad inicial del primer tramo. Número de zancadas versus número de pasos. Se evidencia que en el tramo 1 se efectúan más número de zancadas con respecto a los otros dos tramos. Por ende, el número de pasos también. En el segundo y tercer tramo se obtuvo la misma cantidad de pasos y zancadas, para un total de 61 pasos y 30 zancadas. Bueno, y aquí encontramos de igual manera, como lo mencioné en las gráficas anteriores, pero correlacionadas estos datos de número de pases con la distancia recorrida y también el tiempo, que lo veremos a continuación. Gastronemio. Origen. Este músculo tiene dos cabezas. La cabeza lateral se origina en la cara lateral del nódido lateral del fémur. La cabeza medial se origina en la cabeza posterior del cóndilo medial. La inserción. Las fibras de este músculo se unen para formar un rafe tendinoso que se expande en una amplia aponeurosis que se une con el tendón del músculo sóleo y forma el tendón calcáneo. La función. Actúa como flexor de la planta del pie, a nivel del tobillo, flexiona la pierna a nivel de la rodilla y eleva el talón durante la marcha. Cuádriceps. Consta de 4 músculos: vasto medial, recto femoral, vasto crural y vasto lateral. Vasto medial. Origen. Línea intertrocanterea y labio medial de la línea áspera. Inserción. Tendón del cuádriceps femoral y borde medial de la rótula. Acción. Extiende la articulación de la rodilla y estabiliza la rótula. Vasto lateral. Origen. Se origina del trocánter mayor y del labio lateral de la línea áspera. Inserción. Si se inserta en el cóndilo lateral de la tibia. Función. Extiende la articulación de la rodilla y estabiliza la rótula. Vasto crural. Origen. Superficie anterior y lateral del eje femoral. Inserción. Base rotuliana, una pequeña parte se separa y se inserta en el receso suprapatelar de la articulación de la rodilla. El tendón del cuádriceps corre por encima del lado ventral a través del periostío de la rótula y finalmente se inserta en la tuberosidad de la tibia. Función. Extiende la articulación de la rodilla y estabiliza la rótula. Recto femoral. Origen.
Tiene dos orígenes, en la espina ilíaca anterior e inferior de la pelvis y el borde superior del acetábulo. Distalmente sus fibras terminan en el tendón del cuádriceps. Inserción. Desde la espina ilíaca anterior inferior y el surco supraacetabular y la cápsula de la articulación coxofemoral para insertarse en la rótula continual distal a esta, para fijarse en la tuberosidad tibial. Función. Es el único músculo del cuádriceps que cruza las articulaciones de la cadera y de la rodilla. Flexiona la pierna en la articulación de la cadera junto con el psoas ilíaco y extiende en las articulaciones de la rodilla. En los isquiotibiales destacamos el semimembranoso, el cual el origen es tuberosidad del isquion. Inserción, tuberosidad interna de la tibia, cápsula articular de la rodilla, superficie intercondilea del fémur. Acción, flexiona la rodilla y extiende el muslo. Semitendinoso, origen, tuberosidad del isquion. Inserción, cara superior e interna de la tibia. Acción, flexiona la rodilla y también extiende el muslo. Psoas ilíaco. Inserción, trocánter menor del fémur. Origen, apófisis transversal de las vértebras lumbares y fosa ilíaca interna. Acción, flexión de la cadera. Recto abdominal. Origen, sínfisis del pubis y cresta del pubis. Inserción, apófisis cifoide y del quinto al séptimo cartílago costal. Función, flexión al tronco. Glúteo mayor. Ilion posterior de la línea glútea posterior, superficie dorsal del sacro y coxis. Ligamento sacrotuberoso. La inserción, tracto iliotibial, cóndilo lateral de la tibia y tuberosidad glútea. Función, responsable del movimiento de la cadera y del muslo. Posición listos. La cadera se encuentra alineada con los hombros, manos apoyadas sobre las yemas de los dedos. El corredor mantiene una mirada fija hacia el piso. En la zona escapular podemos ver que se encuentra encorvada. El pulgar y el índice se encuentran alineados. La pierna izquierda se encuentra en un ángulo de 67 grados cuando lo recomendable son 90 grados. ¿Qué pasa aquí? En esta posición de listos, la cadera debe generar una cierta inclinación hacia adelante, superando un poco la altura de los hombros. Por ende, la rodilla debe tomar un ángulo de 90 grados. Por otra parte, en la posición de en sus marcas, se genera un apoyo en una rodilla. En este momento, la cadera sí debe estar alineada con los hombros, contrario a la anterior, a la siguiente fase. En esta fase se realizan las siguientes acciones. Las manos abandonan el suelo de una manera coordinada, permitiendo iniciar el braceo. Los pies generan un impulso en dirección de la carrera. El tronco se eleva a medida que los pies presionan firmemente sobre los tacos. El empuje que debe tener la pierna que se encuentra atrás debe ser poderoso y potente. De manera coordinada, el braceo inmediatamente debe acompañar el movimiento. Aquí encontramos un error que va a ocasionar poca potencia y velocidad en el arranque. Podemos ver que en esta fase el deportista da la primera zancada con la pierna que está adelante. Como ya mencioné anteriormente, la primera zancada debe ser poderosa y potente, lo cual en este caso no ocurre, ya que el deportista, al impulsarse con la pierna incorrecta, pierde amplitud en esta primera zancada y por ende la velocidad se va a ver afectada. Debido a estos factores, también se puede ver que no hay una proyección del cuerpo con respecto a la pierna trasera, ya que el sujeto se encorva bastante y por ende el braceo y las piernas no generan una buena longitud de zancada. Podemos ver que en la zona de los brazos se encuentra bastante separado con respecto al cuerpo. La fase de braceo es de vital importancia en el deportista, ya que es una herramienta más para marcar el ritmo de la carrera, para impulsarnos hacia adelante y para mantener el equilibrio en nuestra postura.
Por ende, el deportista no genera un buen braceo y dificulta lo mencionado anteriormente. Podemos ver que el deportista mantiene una buena postura corporal, sin embargo, su zancada sigue siendo bastante corta, pero encontramos un buen apoyo en los metatarsianos, espalda recta y mirada hacia el frente. Podemos ver una zancada 86 grados, espalda recta. Podemos ver que en el tren superior el brazo se encuentra bastante separado de forma diagonal y no vertical como debe ser el gesto técnico. El cuerpo se inclina hacia atrás y por eso no hay una buena proyección de zancada. El brazo derecho no genera movimiento vertical, se apoya en el talón del pie. Aquí podemos evidenciar que el deportista ubica de manera errada su pie derecho, ya que el apoyo en los metatarsianos se ve un poco fluctuado, puesto que se ladea dicho apoyo y genera un desequilibrio. Sin embargo, mantiene una mirada hacia el frente. Vamos a analizar a dos personas. Uno de ellos es nuestro deportista. Su nombre es Julián. Él tiene 21 años de edad, mide 1,70, pesa 48 kilogramos, deporte predominante el fútbol. Por otro lado, encontramos a Wilmer Moreno. Él tiene 23 años de edad, mide 1,74 y su deporte predominante es el ciclismo. Como podemos ver, la postura inicial de Wilber es más apropiada que la que implementa Julián, puesto que como se ve en la imagen, la pierna adelantada se encuentra en un ángulo de 78 grados, ya que ubica su cuerpo con una leve inclinación hacia adelante y la pierna contraria a una distancia correcta, la cual va a generar el primer paso de la carrera. Encontramos que los dos tienen una mirada fija hacia abajo, se apoyan sobre la yema de los dedos conforme a la línea de partida. Como podemos ver, Julián realiza la primera zancada con la pierna contraria a la que Wilber, por ende Julián no genera un impulso suficiente en la salida, ya que Julián se equivoca en la pierna que se genera la primera zancada al dejar atrás los tacos. También podemos ver que la ejecución de la brazada es de mayor potencia de Wilber que la de Julián, ya que se genera con más fuerza y coordinación. Por lo tanto, podemos concluir que Wilber tiene una mejor coordinación tanto del tren superior como inferior, lo que hace que haya una mayor fluidez en el desplazamiento. Gracias a la potencia que hablamos anteriormente, vemos que Wilber va a generar, por obvias razones, una zancada mucho más potente y un mejor ángulo, de tal forma que logra una mayor longitud de zancada. Por lo tanto, va a generar más velocidad y más aceleración. Como podemos ver, la postura inicial de Wilber es más apropiada que la que implementa Julián, puesto que como se ve en la imagen, la pierna adelantada se encuentra en un ángulo de 78 grados, ya que ubica su cuerpo con una leve inclinación hacia adelante y la pierna contraria a una distancia correcta, la cual va a generar el primer paso de la carrera. Encontramos que los dos tienen una mirada fija hacia abajo, se apoyan sobre la yema de los dedos conforme a la línea de partida. Estos ejercicios tienen como finalidad la mejora de la técnica de partida y ubicación espacial con respecto a la salida, así como también las fases que la comprenden. Vamos a trabajar la técnica de la zancada y la brazada
y la coordinación entre estos dos en un solo movimiento.